Bueno, buenos días a todos. Siendo las 9:33 de este día martes 25 de marzo del 2014, se da inicio a esta cuarta sesión ordinaria correspondiente a este mes de marzo. Como siempre, es un placer saludar a mis compañeros consejeros, la consejera Herendia Viviana Maciel López, al consejero Adrián Alcalá Méndez, al contralor Alberto Balón, que hoy funge como secretario ejecutivo de esta reunión. Asimismo, agradecer al Centro Universitario 16 de septiembre, especialmente al profesor Manuel Ruelas y a Daniel Ruelas, por estas facilidades, así como a todos los estudiantes. Bienvenidos a esta sesión ordinaria. Contralor, por favor, pase lista de asistencia para verificar que existe el quórum legal a que se refiere el artículo 22 del Reglamento Interior del Pleno del ITAI-BC para sesiones. Muchas gracias. Sí, buenos días. Para verificar la existencia del quórum legal, procedo a pasar lista a los consejeros ciudadanos titulares por orden alfabético. Alcalá Méndez Adrián. Presente. Gómez Llanos León Enrique Alberto. Presente. Maciel López Herendia Viviana. Presente. Consejero ciudadano presidente, me permite informarle que se encuentran presentes los 3 consejeros ciudadanos titulares que integran el pleno. Muchas gracias. Contando con la presencia de los 3 consejeros ciudadanos titulares, de conformidad como lo establecen los artículos 49, fracción primera y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como los numerales 22 y 24 y demás relativos y aplicables del reglamento de sesiones del Pleno del ITAI-BC, se integra el Pleno declarándose instalada la presente sesión, por lo que los acuerdos y resoluciones que se tomen en esta cuarta sesión ordinaria del mes de marzo del 2014 serán válidos y legales. Asimismo, manifiesto que durante el desarrollo de la presente sesión, cuando se refiera a Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, también podremos referirnos por sus siglas, ITAI-BC. Como bien lo establece el Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento de Sesiones del propio Instituto. También les hago de su conocimiento, consejeros ciudadanos titulares, que cuando se trate de votaciones nominales conforme lo disponen los artículos 47 y 49 del Reglamento de Sesiones del Pleno del ITAI-BC, se seguirá el procedimiento que a su vez dispone el artículo 50. Bien, Contralor, por favor, dé lectura al orden del día propuesto para celebrar esta presente sesión ordinaria. Bueno, me voy a permitir dar lectura a la propuesta del orden del día para celebrar esta cuarta sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a Información Pública de Baja California. 4. Lectura y aprobación en su caso del orden del día bajo los siguientes temas a tratar. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la tercera sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 18 de marzo de 2014. 4.1.1. Dispensa de lectura por revisión anticipada. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día del 14 al 21 de marzo de 2014. 4.2.1. Dispensa de lectura por revisión anticipada. 4.3. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión RR/90/2013, presentado en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado. 4.4. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/96/2013, presentado en contra del 20º Ayuntamiento de Tecate. 4.5. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-102/2013, presentado en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Baja California. 4.6. Presentación y discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-112/2013, presentado en contra del registro público de la propiedad y el comercio del Estado. 4.7.
Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-117-2013, presentado en contra de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. 4.8. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-27-2014. Quinto punto, asuntos generales. Sexto punto, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Séptimo punto, clausura de la sesión. Muchas gracias, Dolor. Bien, se somete, compañeros consejeros, a su consideración el orden del día propuesto para que, si así lo desean, soliciten la desincorporación de algunos de los temas de los considerados en el orden del día, o bien, si se desean incorporar alguno en asuntos generales, aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o sean de obvia o urgente resolución. Consejero Ciudadano, si va a solicitar, si desean hacerlo. Consejero Adrián Calá. Bien, consejero, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Una precisión, creo que únicamente para efectos de corrección de la convocatoria, el 4.5, estimo que hay un error en la redacción porque el recurso de revisión es el relativo, donde el sujeto obligado es la Universidad Autónoma de California. Sin embargo, la convocatoria hace referencia al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores y también a la Universidad Autónoma de California, únicamente para los efectos de corrección. Gracias. Muchas gracias, consejero. Contralor, le solicito tomar nota de la corrección y la precisión que hace el consejero Alcalá. Bien, solicito, Contralor, sea tan amable en someter votación económica el orden del día propuesto para desahogar esta sesión ordinaria. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno de ITAI-PT, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día y la dispensa de la lectura de los documentos remitidos para el desahogo de los puntos del orden del día 4.1 y 4.2, sometidas a consideración en votación económica, solicitando que sirvan levantar su mano en primer lugar quienes estén a favor de la primera propuesta y enseguida a favor de levantar su mano quienes están a favor de la dispensa de la lectura de los documentos indicados. Consejero presidente, le informo a usted que existen 3 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto para desahogar esta cuarta sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del ITAI-PT. Contralor, por favor, dé lectura al siguiente punto del orden del día. 4.1. Discusión y aprobación en su caso, el acta de acuerdo de la tercera sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del ITAI-PT, celebrada el día 18 de marzo de 2014. Muchas gracias. Toda vez que fue dispensada la lectura del acta en referencia, si algún consejero desea hacer algún comentario respecto a su contenido, adelante, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. García López, sin comentarios. Alcalá Méndez, sin comentarios. Bien, no habiendo comentarios, le solicito, por favor, someter en votación económica el acta de la sesión referida. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-PT, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la aprobación del acta de acuerdo de la tercera sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del ITAI-PT, celebrada el día 18 de marzo de 2014, sometida a su consideración en votación económica, solicitando su firma levantar su mano en primer lugar quienes estén a favor. Consejero presidente, le informo a usted que existen 3 votos a favor de la aprobación del acta de acuerdo. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de acuerdos de la tercera sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del ITAI. Esta fue celebrada el día 18 de marzo del 2014. Por lo cual, se le instruye al Contralor para que la haga pública en el portal de obligaciones de transparencia del ITAI-BC. Y no habiendo más comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.3. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-90-2013, presentado en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado.
Muchas gracias, Contralor. Para el desahogo de este punto, le solicito exponga al Pleno el dicho proyecto, para lo cual se le concede un término de hasta 10 minutos para él. Bien, el expediente RR/90-2013 contra el sujeto obligado, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado. La solicitud de ISTECALI en formato de PDF, a través de este medio y tomando como base a la ley de ISTECALI y de acuerdo a lo escrito en el artículo 15 para la propia ley, donde textualmente se declara que el sueldo que se tomará como base para los efectos de esta ley se integrará con el sueldo presupuestal, sobresueldo, compensaciones y demás emolumentos de carácter permanente que el trabajador tenga por disposición expresa de las leyes respectivas con motivo de su trabajo. En ese tenor, que solicito la siguiente por los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012. Número 1. Las transferencias electrónicas o cheques recibidos como pagos, donde dejen claro que cada una de las entidades, dependencias u organismos incorporados al ISTECALI cumplieron con los pagos correspondientes por concepto de cuotas y aportaciones a que se refieren los artículos 16 y 21 de la ley de ISTECALI respecto de la aplicación de estos artículos a las percepciones por compensaciones de los trabajadores. Punto número 2. Escritos, oficios o cualquier otro documento donde se demuestre de manera oficial que el ISTECALI realizó, sean denuncias, querellas o cualquier acto por daños y perjuicios a su patrimonio contra cualquier dependencia y o organismo incorporado que no haya aportado las cuotas y aportaciones aplicables a las percepciones por compensaciones de los trabajadores sobre las que tiene derecho ISTECALI a recibir como patrimonio. Punto número 3. El monto presupuestado y el presupuesto efectivo como ingreso por cuotas y aportaciones de seguridad social que conforman el patrimonio de ISTECALI, mismo al que tiene derecho por las percepciones de compensaciones de los trabajadores al aplicar el artículo 16 y 21 a dichas percepciones. Esto por cada una de las dependencias y o entidades o cualquier órgano incorporado. Número 4. Escritos, oficios o cualquier otro documento donde se demuestre de manera oficial que ISTECALI realizó gestión de cobro o descuentos a trabajadores que no aportaron la cuota correspondiente aplicable a las percepciones de compensaciones en los términos establecidos de acuerdo a los artículos 15 y 16 de la ley de ISTECALI. Punto número 5. Copia de las nóminas y recibos en que figuren los descuentos por concepto de cuotas, según lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la ley de ISTECALI, aplicados a percepciones por compensaciones pagadas a los trabajadores de ISTECALI, en este último punto, nada más por el ejercicio 2012. La respuesta a la solicitud fue la siguiente. En lo referente al punto 1 de su solicitud, relativo a los depósitos de los pagos de las entidades, dependencias o organismos incorporadas a este instituto, tengo en bien informarle que se realizan los depósitos de los pagos recibidos de conformidad a la normatividad de operación de la institución bancaria, agrupando por fecha de depósito hasta 8 documentos, entre paréntesis cheques, mismos que en la mayoría de los casos corresponden a varias entidades o dependencias. Asimismo, se separan los cheques que son de la institución bancaria en la que el instituto tiene cuenta y los que son de otros bancos, por lo que los importes plasmados son importes globales no identificados con una entidad, dependencia o organismo en particular. En la sección del punto 2 y punto 4 de su solicitud, se hace de su conocimiento el acuerdo de reserva emitido con fecha del 27 de septiembre de 2012 por el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y municipios de Baja California. Se adjunta al presente el archivo electrónico correspondiente. En relación al punto 3, se adjunta la presente las ligas electrónicas del periódico oficial del Estado de Baja California, donde encontrará publicados los cierres presupuestales del Instituto de los Ejercicios Presentados
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Y se hace de su conocimiento que el Instituto se encuentra elaborando el cierre presupuestal del 2012, por lo que proporcionaremos el monto presupuestado. En relación al punto 5 de su solicitud, se informa que en virtud de que la misma no se encuentra digitalizada en los términos que se solicitan, además de que por el volumen de la documentación que comprende no es posible que se encuentre en el sistema respectivo, por lo que la información relativa a las nóminas y recibos se encuentra a su disposición en oficinas centrales de Tecali, ubicada en la calle Calafia 1115, 1G, zona Centro Cívico Mexicali, Baja California, en horarios de 8 a.m. a 3 p.m., de lunes a viernes, por el licenciado Rodrigo Rivera Carlos, quien es jefe del Departamento de Sueldos y Salarios, en el siguiente número telefónico 551-6100, en la extensión 6170. Lo anterior con el objeto de que al momento de que el solicitante realice la consulta de la documentación respectiva, esta sea proporcionada en forma expedita. De igual forma, se hace de su conocimiento que si el consultante requiere la reproducción de los documentos respectivos a su consulta, estos serán proporcionados previo el pago a los derechos que la ley de ingresos corresponde al ejercicio fiscal en el que se solicite su reproducción. Lo anterior de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja. Al respecto de este recurso, el sentido de la resolución es la siguiente. Primero, de conformidad con lo expuesto en los considerandos cuarto, quinto, sexto y octavo, y con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado, para que entregue la información a que se refiere el punto número 5 de la solicitud de acceso a la información que dio origen al presente procedimiento. En la modalidad electrónica y mediante el sistema electrónico para la transmisión de solicitudes de acceso a la información pública de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, denominado SACIP-PC, en los términos expuestos en el considerando sexto de la presente resolución. Y segundo, conforme al expuesto en el considerando séptimo de la presente resolución, este órgano garante advierte una probable responsabilidad administrativa por el supuesto referido en el párrafo que antecede. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 51, fracción sexta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, resulta procedente dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia del expediente en el que se actúa para que, de contar con los elementos necesarios, se dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y, en su caso, informe a este órgano garante sobre el mismo. Bien, gracias, Contralor. Compañeros consejeros, queda a su disposición para sus comentarios el proyecto de resolución que ha sido expuesto ante ustedes, para lo cual, si desean hacer uso de la voz, cuentan hasta 5 minutos para ello. ¿Sí, López? Bien, consejera, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Bueno, únicamente comentar, aquí, bueno, que la respuesta por parte del sujeto obligado es que sí cuenta con la información, pero no la tiene digitalizada. Una vez analizado y entrado al estudio del proyecto, especialmente la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se desprende que aun cuando el sujeto obligado argumenta que la información solicitada no se encuentra digitalizada en formato requerido por el ciudadano, en formato PDF, es evidente que la información sí se encuentra de manera electrónica, por lo que considero procedente modificar la respuesta del sujeto obligado. Es importante también comentar que en esta información que solicita de nómina y recibo, pueden existir datos personales de los servidores públicos, por lo que la información que se entregue en formato electrónico no podrá contener datos personales, es decir, información clasificada como confidencial, por lo que en términos del artículo 5, fracción 20 de la Ley de Transparencia, el sujeto obligado deberá elaborar la versión pública correspondiente. Es cuanto. Gracias, consejero. Consejero, ¿alguna
intervención. Gracias. Con el permiso del Pleno, voy a partir de la base de que la interpretación que hace el sujeto obligado al dar respuesta a la solicitud de acceso a información es una interpretación restrictiva, lo cual violenta así dos principios fundamentales en los que se basa el derecho de acceso a la información pública, que además, dicho sea de paso, es un derecho fundamental y que atinadamente recoge nuestra ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado, y me refiero a los principios de sencillez y al principio de la suplencia de la solicitud de acceso a la información pública. Digo esto porque el solicitante establece en un primer momento que en su solicitud de acceso a información establece que quiere información en formato PDF y por este medio. Pero el solicitante escogió, digamos, la modalidad para realizar solicitud de acceso a información pública y la modalidad en la que quería la información por vía electrónica. Luego entonces también estableció los ejercicios fiscales por los que quisiera. Y digo esto, llamo esto la atención de los ejercicios fiscales en los que quiere la información, porque sería tanto como seguir la interpretación que hace el sujeto obligado al momento de dar respuesta, específicamente el punto número 5, sería tanto como desvincular los periodos de información por los que lo solicitó. Entonces debemos de ver la solicitud de acceso como un todo, ¿sí? Por eso es de que se establece como uno de los principios de la ley de transparencia la suplencia de la solicitud. Entonces, analizando precisamente la solicitud como un todo, la interpretación, digamos, restrictiva que hace el sujeto obligado cuando da respuesta al punto número 5, cuando le establece, es que las copias aquí están para tu consulta directa, bueno, eso viola el principio, uno de los dos principios que he dicho que regulan el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, porque lo que el sujeto obligado tuvo que haber hecho es, bueno, en una interpretación armónica de toda la solicitud de acceso a información, es entregar la información en la modalidad que él la solicitó, por este medio, partiendo de la base que hizo la solicitud por medio electrónico y en formato PDF. Entonces, por este medio es por vía electrónica. Ahora bien, como lo comenta la consejera Maciel, si bien es cierto, el sujeto obligado sí argumenta tener la información, pero no en el formato, y es muy claro cuando dice no la tengo en el formato en que lo requiere. Bueno, si no lo tiene en el formato PDF, privilegiando la modalidad electrónica en la que lo solicitó, debe de darle acceso a la información pública en la modalidad electrónica que la tenga. Si no la tiene en PDF, bueno, en PDF no, pero a lo mejor en el formato electrónico en que lo tenga. Máxime que ahora, de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental aplicable a todos los entes públicos que manejan recursos públicos, es obligación de todos ellos, o de todos nosotros, que manejamos recursos públicos, tener la información de manera sistematizada. Y tener la información de manera sistematizada significa tenerla en formato electrónico para que exista un ejercicio de rendición de cuentas de manera rápida y ágil. Por lo tanto, yo coincido con la propuesta que hace el proyecto, que acompaña, el proyecto de resolución en el sentido de modificar, únicamente dejando acotado que la interpretación que hizo el sujeto obligado es restrictiva del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, y permitir esas interpretaciones, bueno, sería tanto como debilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, además violentando otro de los principios que rigen, que es el principio de prontitud en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. ¿Y cómo se va a llegar al ejercicio, cómo se va a colmar ese principio de prontitud? Bueno, pues precisamente estableciendo la entrega de la información, solicitando y entregándola por los medios electrónicos. Es cuanto, presidente, hasta el pleno. Gracias. Sí, muchas gracias, consejeros. Bueno, únicamente manifestarme también a favor de el posicionamiento que nos ha vertido, y complementar que, en vista de que el recurrente que hoy tenemos resolvido este asunto, presentó inicialmente su solicitud por la vía electrónica, debió haberse dado respuesta por el mismo sentido. Entonces, de acuerdo con el proyecto también, por lo cual le solicito, Contralor, someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno de DICAI-PT, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/90/2013, presentado en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado, sometida a su consideración en votación nominal, cuyo sentido es modificar la respuesta del sujeto obligado en primera instancia, y en segundo, dar vista al órgano de control
Consejero, iniciado por el lado derecho del consejero presidente, por favor, los que estén a favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor del proyecto. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos solicitados. Se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR/90/2013, presentado en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado. Gracias, Contralor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto, por lo cual se le instruye, Contralor, para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones del Instituto y se haga el conocimiento de las partes que en él intervinieron. Si no hay mayores comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.4. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/96/2013, presentado en contra del 20º Ayuntamiento de Tecate. Gracias, Contralor. Para el desahogo de este punto, se le concede el uso de la voz para que exponga a este pleno el proyecto de resolución, para lo cual cuenta con 10 minutos. Gracias, presidente. Expediente RR/96/2013. El sujeto obligado es el 20º Ayuntamiento de la ciudad de Tecate. La solicitud incluye 5 preguntas. La primera, ¿existe un consejo municipal de catastro inmobiliario en nuestra ciudad de Tecate? Punto número 2, si existe, ¿cuándo fue integrado el consejo municipal de catastro inmobiliario? Pregunta número 3, copia de la minuta de la sesión de integración del Consejo Municipal del Catastro Inmobiliario de la ciudad de Tecate. Punto número 4, copia del documento donde se determine que los predios con clave CT/608/2003 y CT/608/063, cuyos propietarios son Gerardo Emma Araiza de Celaya y José Silves Moreno, y copropietarios, mismos que suman 107,419,221 metros cuadrados y que se localizan entre las calles Arturo Guerra y Avenida Universidad, en plena zona centro, que si fueron incrementados sus valores catastrales. Punto número 5, copia de los documentos oficial enviado al Congreso del Estado, donde se solicita aprobar el incremento al valor catastral para el año 2003. La respuesta de la solicitud es: por medio del presente, permítame referirle a su oficio identificado con número UMAI 067/13, de fecha 6 de marzo del 2013, por lo cual me permito comunicarle lo siguiente en relación a los siguientes puntos. 4. Se anexa a la presente copia simple de la página donde se establece el valor catastral relativo a los predios referidos en su solicitud establecida en la Ley de Ingresos del municipio de Tecate, Baja California, y tabla de valores catastrales unitarios base del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2013 y 2012. 5. Esta autoridad no es la dependencia encargada de enviar al Congreso del Estado la propuesta de incrementarlos al valor catastral. 1. Se relaciona con el punto número 4 de su solicitud. El sentido de la resolución: primero, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de la presente resolución y con fundamento en el artículo 87, fracción segunda, en relación al artículo 84, fracción primera, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se sobresee el presente recurso de revisión en los términos que se indican en el considerando tercero de la presente resolución. Segundo,
de conformidad con lo expuesto en los considerandos cuarto, quinto, sexto y octavo, con fundamento en los artículos 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, este órgano garante modifica la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que entregue a la parte recurrente la información a que se refieren los puntos segundo, tercero y quinto de su solicitud de acceso a la información pública. Debe precisarse que en caso de que el sujeto obligado no cuente con la información en los términos señalados en el presente considerando, deberá emitir una nueva respuesta debidamente fundada y motivada. Tercero, en términos del considerando séptimo de la presente resolución, resulta procedente dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia del expediente en el que se actúa para que, de contar con los elementos necesarios, dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y en su caso informe a este órgano garante sobre el mismo. Gracias, Contralor. Bien, compañeros consejeros, nuevamente queda a su consideración el proyecto de resolución que ha sido expuesto, para que si así lo deseen intervenir algún comentario, tienen hasta 5 minutos para ello. Alcalá Méndez, un breve comentario, presidente. Bien, consejera, tiene su palabra. Gracias. Igualmente un breve comentario, nada más reiterar justamente la ley de transparencia se basa en el principio de máxima publicidad y entrando en el estudio, bueno, se llega desde luego a la conclusión que el sujeto obligado tiene la obligación de generar, poseer y administrar la información que solicitó la parte recurrente. Es fácil. Gracias. Consejera. Gracias, con el permiso del Pleno. En efecto, el sujeto obligado, léase Ayuntamiento de Tecate, tiene la obligación de generar, poseer y administrar esta información, pero un poco más allá, la información que le está proporcionando, que le proporcionó en alcance el sujeto obligado durante la sustanciación del recurso de revisión, no colma el ejercicio del derecho de acceso a la información pública o la petición inicial, porque lo que está pidiendo es la sesión de instalación, ¿sí? La instalación del Consejo Municipal de Catastro Inmobiliario de la ciudad de Tecate, Baja California. Lo que él está remitiendo es la convocatoria, lo que el sujeto obligado le remite es la convocatoria a la primera sesión, pero en términos de la ley, del análisis que propone el proyecto y de la investigación que se realiza, ¿sí?, se advierte que previo a la instalación del Consejo debe preceder, ¿sí?, valga la redundancia, debe preceder una convocatoria que expide el alcalde, y la información que remite el sujeto obligado en alcance de la solicitud de acceso a información pública la emite el director de Catastro y Control Urbano del Ayuntamiento de Tecate, que dicho sea de paso funge como secretario técnico. Por lo tanto, no es la información que solicitó el recurrente. El recurrente lo que está solicitando es la solicitud, pero es el acta de instalación que debe ir precedida de la convocatoria que expide el alcalde o el presidente municipal del Ayuntamiento de Tecate, donde convoca una serie de personas, ¿sí?, que puede coincidir que sea la primera acta con el acta de instalación. Estoy totalmente de acuerdo, pero el tema está aquí en que el sujeto obligado no colmó los extremos de la solicitud de acceso a información pública y por lo tanto lo que se está ordenando es que se entregue la información en la forma y términos en los que solicitó el actual recurrente. Es cuanto a este pleno. Gracias. Gracias, consejeros. Nada más también manifestar que es importante destacar que el propio artículo 44 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tecate, del municipio de Tecate, establece que cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la dependencia, esta deberá remitir al comité la solicitud de acceso y oficio donde manifieste. El comité analizará el caso y tomará las medidas pertinentes para localizar el documento solicitado. Y en este caso no se hizo, y es por ello que también estoy de acuerdo con el proyecto de resolución que se ha sido expuesto, por lo cual le solicito, Contralor, someter en votación nominal el proyecto de resolución nacional. Señor presidente, si se me permite una segunda intervención. Gracias. El sujeto obligado, cuando responde a la solicitud de acceso a información, concretamente copia de los documentos oficiales enviados al Congreso del Estado, donde se solicita aprobar el incremento al valor que total para el año 2013, el sujeto obligado de una manera muy parca y sin fundamentar y sin motivar su respuesta, establece que no es competencia de la propia dirección. Sin embargo, no debemos de perder de vista, para efecto de esta interpretación, que la Ley de Transparencia establece en su artículo 6 como sujeto obligado a los ayuntamientos del Estado.
no habla de entidades diferentes que se encuentren dentro del propio ayuntamiento, porque sería tanto como desagregar todo el ayuntamiento, y por un principio, o más bien por una disposición constitucional, los ayuntamientos se organizan y se rigen bajo ciertas normas. Por eso es de que la ley, el legislador local estableció que los ayuntamientos son sujetos obligados y no las entidades o dependencias de la administración pública municipal. En ese sentido, es lamentable la actuación de parte del sujeto obligado, porque lo correcto debe haber sido, bueno, si no la tiene la Dirección de Catastro y Control Urbano, a quien en primera instancia la unidad municipal, que es el vínculo entre el ciudadano y los sujetos obligados, los entes públicos para entregar la información, debe remitir esa información a quien legalmente la debe tener. Y quien legalmente la debe tener desde principios constitucionales es precisamente al Cabildo, toda vez que al Ayuntamiento le corresponde, en términos del artículo 115 de la Constitución, el establecer los valores catastrales. Por lo tanto, cualquier modificación, sea la alza o sea la baja, que no creo que sea la baja ahora, pero cualquier incremento, cualquier valor o modificación a los valores catastrales le corresponde al Cabildo. Por lo tanto, en esta solicitud de acceso a información lo conducente es que se ordene que se entregue el acta correspondiente por parte del Cabildo, porque el Cabildo del Ayuntamiento es quien debe detentar esa información que se envía al Congreso del Estado para su aprobación, que dicho sea de paso también debe ser una propuesta por parte del Consejo Municipal de Catastro Inmobiliario, pero el Catastro Inmobiliario no es quien tiene la última palabra, porque es precisamente un Consejo Municipal orientador. Quien tiene la información es el Cabildo por disposición constitucional. Es cuanto, gracias. Asimismo, se advierte que hay una probable responsabilidad administrativa, por lo cual es procedente dar vista al órgano de control, nada más sumando al propio proyecto que nos ha presentado, por lo cual ahora le solicito al Contralor someter en votación nominal el proyecto de resolución expuesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del IPC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/96/2013, presentado en contra del 20º Ayuntamiento de Tecate, sometida a su consideración en votación nominal, cuyo sentido es, en primera instancia, sobreseer el presente recurso de revisión; segundo, modificar la respuesta sobre los puntos segundo, tercero y quinto de la solicitud de información; y tercero, dar vista al órgano de control, iniciando por el lado derecho del consejero presidente. Por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero presidente, le informo a usted que existen ya los votos solicitando que se iba a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR/96/2013, presentado en contra del 20º Ayuntamiento de Tecate. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido presentado, discutido por los consejeros, por lo cual se le instruye para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos. Asimismo, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. No habiendo más comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.5. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/102/2013, presentado en contra de la Universidad Autónoma de Baja California. Gracias, Contralor. Para el pago de este punto, se le concede nuevamente el uso de la voz hasta por un término de 10 minutos. Número de expediente RR/102/2013 contra el sujeto obligado, Universidad Autónoma de Baja California. La solicitud manifiesta: durante 2011 y 2012, ¿cuánto dinero ofreció la UABC por el pago a contratistas y arquitectos e ingenieros por la supervisión de las construcciones de las residencias y asesoría de las mismas? Además, ¿cuánto dinero ofreció por contratistas y arquitectos e ingenieros por la elaboración de proyectos y anteproyectos para la construcción de residencias y las perspectivas de las mismas? Además, ¿cuánto gastó por el importe de honorarios para trámites relacionados con terrenos y casas del sorteo universitario
Además, cuánto gastó por el importe que cobra sorteos universitarios, sociedad civil, por la organización del sorteo del que se trate y para solventar sus gastos operativos y por los pagos del permiso de sorteo a la Secretaría de Gobernación y Finanzas, también por impuestos estatales de 6% y federales de 1% además. ¿Cuánto gastó por el pago de impresoras y diseños de publicidad e impresión de boletos y papelerías diversas para el sorteo y otros? Además, ¿cuánto gastó por el importe pagado de los obsequios de cada sorteo, como plumas, tazas, tarros y llaveros, y portavalores, etcétera? Además, ¿cuánto fue el monto por los gastos efectuados fuera de la ciudad de Mexicali para las compras de decoración, combustible y estacionamientos y comidas y pago de permisos? Además, ¿cuánto fue el gasto por el pago de placas y tenencias para sorteos universitarios? Además, ¿cuánto fue el gasto por el importe del costo de terrenos adquiridos por la construcción de residencias del sorteo universitario? Además, ¿cuánto fue el total del importe pagado a constructoras por construcción de residencia para el sorteo universitario? Además, ¿cuánto fue el monto total del importe pagado a diversos proveedores por el pago de los premios que otorga el sorteo universitario? También se carga por el importe de los cheques entregados de premios instantes, raspa y gana. Además, ¿cuánto fue el total del importe de la compra de diversos artículos para decorar en su totalidad las residencias del sorteo universitario? Así como los pagos de terrenos para premios, sorteos y permisos de sorteos y por premios no entregados de sorteos y por residencia para premios de sorteos. Es importante recalcar que la información la requiero desglosada por 2011 y 2012 y conforme al catálogo de cuentas descriptivo de la Contraloría. La respuesta de la solicitud fue en atención a su oficio número 013/2013-1, referente a la solicitud de acceso a la información UABC/UT/525, en la que se requiere información desglosada del gasto ejercido en varios rubros durante el 2011 y 2012 por la operación de sorteos universitarios, tanto en los temas de remuneraciones, construcciones, adquisiciones, servicios y demás temas relativos al gasto operativo. Nos permitimos señalar lo siguiente: que conforme a la fracción segunda del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta universidad considera información reservada la referente al desglose de los gastos de la coordinación de sorteos por tratarse de secreto comercial. Además de su divulgación, por su naturaleza económica, podría incidir negativamente en las futuras ediciones de sorteos y en consecuencia afectar sus resultados en el entorno de mercado altamente competitivo, dañando la muy necesaria procuración de recursos en beneficio de la comunidad universitaria, principalmente sus estudiantes. El sentido de la resolución es: por lo tanto, y derivado del presente procedimiento, este órgano garante advierte una probable responsabilidad administrativa por el supuesto referido en el párrafo que antecede. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 51, fracción sexta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, resulta procedente dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado, con copia del expediente en que se actúa para que, de contar con los elementos necesarios, se dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y, en su caso, informe al órgano garante sobre el mismo. Este órgano garante concluye que la información requerida por la OE, parte recurrente, se encuentra en los términos solicitados, pues así lo establece el Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California, y por lo tanto es obligación del sujeto obligado poseer la información en dichos términos y por lo tanto
deberá entregar a la hoy parte recurrente la información solicitada conforme al catálogo de cuentas, programas y políticas contables establecidas a que se refiere el artículo referido en el párrafo que antecede. De conformidad con lo expuesto en los considerandos quinto, sexto y octavo y con fundamento en el artículo 84, sección segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, este órgano garante considera procedente revocar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que dé acceso y entregue a la parte recurrente en la vía seleccionada en su solicitud original la información solicitada correspondiente al gasto operativo ofrecido por la Coordinación de Sorteos Universitarios durante sus ejercicios 2011 y 2012, ambos conforme al catálogo de cuentas. Gracias, Contralor. Bien, compañeros consejeros, queda a su disposición el proyecto de resolución expuesto. Si desean hacer algún comentario respecto al mismo, se les concede uso de la voz hasta por un término de 5 minutos. Alcalde Méndez, presidente, por favor. Adelante, consejero. Gracias. Voy a manifestar con relación a lo siguiente, dejando claro que no está en duda que la universidad, como ente público, recibe recursos públicos. Por lo tanto, tampoco está en duda que tiene la obligación de transparentar sus recursos públicos y rendir cuentas, que significa no solamente comprobar el gasto operativo, sino justificar la decisión de sus políticas públicas, ¿sí? Sin embargo, lo que yo sí tengo mis reservas y les expongo a este pleno es que la información solicitada, dada la curiosidad con la que se solicita la información y toda vez que de la propia solicitud se advierte la posible existencia de una entidad con personalidad jurídica propia y con patrimonio propio, diferente a la Universidad Autónoma de Baja California como ente público, pues yo considero que sería tanto como ir a que se le exigiera información a una persona con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y digo esto porque, analizando el portal del sujeto obligado de la Universidad Autónoma de Baja California, encontramos concretamente en el organigrama, incluso el propio proyecto aquí lo contempla, que dependen del patronato universitario, depende la tesorería de la Universidad Autónoma de Baja California, y también establece la propia página, el propio portal de internet del sujeto obligado de la Universidad Autónoma de Baja California, entidades universitarias auxiliares. Y en ese tenor establece que en la búsqueda de fuentes, y me permito citarlo, en la búsqueda de fuentes alternas para el financiamiento para el cumplimiento de sus objetivos, la UABC, derivada de la reforma universitaria, se adicionó al Estatuto General el título tercero bis que da origen a las entidades universitarias auxiliares y se establecen las bases para su operatividad de funcionamiento. En este tenor, establece también, continúa la cita, las entidades universitarias auxiliares son entes independientes en su operación y funcionamiento y están regidas por las disposiciones fiscales y legales aplicables a cada una de ellas en función de su constitución. Y establece, entre otras entidades universitarias auxiliares, al desarrollo y vinculación universitaria sociedad civil. Desarrollo y vinculación universitaria, por definición del propio portal, establece que organiza la logística de los sorteos de la UABC. En alcance de ello es que, analizando el Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California, efectivamente encontramos que fueron adicionados un título tercero bis denominado entidades universitarias auxiliares mediante por acuerdo expedido por el Consejo Universitario en sesión de fecha 29 de mayo del 2013. Por lo tanto, reitero, lo que está en juego no es, lo que no está en duda es que la universidad tenga la obligación de transparentar la aplicación de sus recursos públicos. Sin embargo, dada la curiosidad de la solicitud de acceso a información pública, imagine que en una de esas preguntas, el particular hoy recurrente establece: además, ¿cuánto gastó por el importe que cobra sorteos universitarios sociedad civil por la organización del sorteo de que se trate? Por lo tanto, existe para un servidor la presunción fundada de que esa información no la tiene la universidad como tal, ¿sí?, de manera desglosada como la quiere el solicitante. Por lo tanto, ordenar a la universidad que entregue un recurso, cómo se ejerció el recurso de una entidad
privada con patrimonio y personalidad jurídica propia, creo que sería extendernos en nuestras facultades, y creo que el ejercicio del derecho a acceso a la información pública no llega hasta allá. Por lo tanto, yo creo que, y pongo en la mesa como diligencia para mejor proveer, se requiere a la Universidad Autónoma de Baja California para que exhiba, ¿sí?, la constitución de esta sociedad civil que está establecida en el propio portal, ¿sí?, y en su caso que informe bajo una serie de preguntas que este órgano garante le formularía en alcance como diligencias para mejor proveer y con ánimo de llegar a la verdad, fundamentándonos en el Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la propia Ley de Transparencia por disposición especial de la ley de la materia, ¿sí?, que nos pueda remitir si es que existe algún contrato o convenio entre la universidad como universidad y esta sociedad civil, y también conocer los alcances, para entonces a partir de ahí saber si es una información que detenta la universidad como tal o es una información que puede que detente una entidad con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y pongo esto muy claro en un ejemplo. Si a mí me preguntan, por ejemplo, si hiciera una pregunta, ¿cuánto es lo que se gasta en seguridad privada? No la universidad, a lo mejor el ente público, y tiene un contrato con una empresa de seguridad privada, pues no pudiéramos llegar al pormenor de saber cuánta es la flotilla que tiene esa empresa, cuánto es lo que gasta en gasolina, cuánto es lo que pagó en placas de tenencia, cuánto es lo que paga inclusive en los salarios o honorarios de las personas que prestan servicios de seguridad privada. Lo que en todo caso pudiéramos llegar nosotros es la comprobación del contrato, ¿sí?, que se tenga con esa entidad y los alcances de ese pacto establecido entre el ente público y la empresa privada. Por eso yo propongo como diligencia para mejor proveer que se requiera a la Universidad Autónoma de California para que remita a este pleno el acta constitutiva de esa sociedad civil, y en su caso, si existe algún convenio, algún documento que nos permita hacer una vinculación, tal y como lo establece la propia página de internet, que esta entidad es la que se dedica a la logística y organización de los sorteos de la Universidad Autónoma de California. Es cuanto. Gracias, consejero, por las precisiones. Creo que es fundamental que nosotros cuidemos todos estos detalles. En razón a lo expuesto por el consejero, cabe precisar que en un ejercicio precisamente de no limitarnos en nuestras facultades que la propia ley de transparencia nos da y los demás reglamentación y normatividad vigente, es por lo que es procedente y de acuerdo con la propuesta que hace el consejero, nos servidor. Consejera, no sé si tenga algún comentario respecto al mismo. No, únicamente acompaño la propuesta que hace el consejero Alcalá, y desde luego justamente cuidar esta parte de no estar limitándonos en esta facultad. Muy bien, entonces el acuerdo sería en el sentido de que se va a solicitar para que proporcione, si existe un convenio, un contrato con esta sociedad civil, a efecto de ser revisado por este órgano garante. Como diligencia para mejor proveer. Como diligencia para mejor proveer. En tal virtud, le solicito someter en votación nominal la propuesta que hace el consejero Alcalá para solicitar mayor información al sujeto obligado. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del Instituto de Transparencia de Acceso a la Información Pública de Baja California, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/102/2013, presentado en contra de la Universidad Autónoma de Baja California, sometida a su consideración nominal, cuyo sentido es solicitar a la Universidad Autónoma de Baja California información sobre el convenio que ésta tiene con la Asociación Civil que maneja el sorteo, o los sorteos, Desarrollo y vinculación universitaria, desarrollo y vinculación universitaria, SC, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Marcial López, a favor. Alcalá Méndez, a favor de la propuesta. Gracias. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos solicitando se sirva a proporcionar el siguiente favor. Gómez Llanos León, a favor. Le informa usted que, ciudadano presidente, consejero, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR/102/2013. Sería la propuesta, perdón. La propuesta
del recurso de revisión RR/102/2013 presentado en contra de la Universidad Autónoma de Baja California. Gracias, Contralor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad la propuesta realizada por el consejero Adrián Calá, para lo cual se le instruye, Contralor, que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos para que realice las diligencias necesarias y se solicite dicha información al sujeto obligado. Bien, si no hay mayores comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.6. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/112/2013 presentado en contra del registro público de propiedad y comercio del Estado. Gracias, Contralor. Nuevamente se le concede el uso de la voz para el desahogo de este punto, contando hasta 10 minutos para ello. Número de expediente, recurso RR/112/2013, en contra del sujeto obligado, registro público de la propiedad y del comercio del Estado. La solicitud del recurrente manifiesta cuántas sentencias han sido inscritas sin el pago de los impuestos y sin los trámites administrativos municipales que corresponden en juicios de prescripción positiva ordenadas por el juez primero de primera instancia civil de Ensenada en los últimos 5 años, y de ellas cuántas han sido mediante oficio de insistencia del mismo juez. La respuesta a la solicitud viene en el sentido de, en atención a su solicitud, le comentamos que nuestra base de datos no distingue qué inscripciones se realizaron a insistencia de la autoridad judicial. El sentido de la resolución: primero, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de la presente resolución y con fundamento en el artículo 87, fracción segunda, en relación al artículo 84, fracción primera, ambas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de toda Baja California, se sobresee el presente recurso de revisión en los términos que se indican en el considerando tercero de la presente resolución. Segundo, de conformidad con lo expuesto en los considerandos cuarto, quinto, sexto y octavo de la presente resolución y con fundamento en el artículo 84, fracción segundo, se revoca la respuesta del sujeto obligado para efecto de que se entregue a la parte recurrente el número de sentencias que fueron inscritas sin el pago de impuestos y sin trámites administrativos municipales que corresponden a juicios de prescripción positiva ordenadas por el juez primero de la primera instancia civil de Ensenada en el periodo comprendido de 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2012, en los términos expuestos en el considerando sexto de la presente resolución. Tercero, atendiendo a lo expuesto en el considerando séptimo y en uso de la facultad conferida al órgano garante del artículo 51, fracciones primera y tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, resulta procedente emitir la siguiente recomendación. Atendiendo al principio de máxima publicidad y a lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se recomienda al sujeto obligado registro público de la propiedad y de comercio del Estado que al dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública que se le presenten, esta reúna los requisitos de claridad, calidad, veracidad oportuna y confiabilidad. Muchas gracias, Contralor. Consejeros, queda a su consideración el proyecto de resolución expuesto, para lo cual cuentan hasta 5 minutos para ello. Un comentario nada más breve. Bueno, quedó expuesto que la información solicitada por la parte recurrente sí se encuentra en posesión del sujeto obligado. Únicamente precisar que la información solicitada por la parte recurrente de ninguna manera tiene datos personales, datos de expedientes, resoluciones o actas de inscripción, sino únicamente se refiere al número de sentencias que fueron inscritas sin el pago de impuestos y sin trámites administrativos municipales. Es cuanto, y a favor del proyecto. Claro. Consejero.
Gracias, presidente. Muy breve. Únicamente comentar que, bueno, el sujeto obligado trató de reparar durante la sustanciación del recurso de revisión el agravio cometido al particular, los recurrentes, porque durante la sustanciación remitió información en donde establece que 17 sentencias fueron inscritas bajo el principio de insistencia por parte del juez, y esto deriva de una disposición reglamentaria que rige el propio Registro Público de la Propiedad del Comercio, en donde básicamente establece que se acompañará sobre ese procedimiento, pero el registrador nunca juzgará sobre la procedencia o improcedencia de la orden del juez, sino que si a su juicio no se cumplen con ciertos requisitos, realizará esta manifestación al juez, la cual, en insistencia del propio juzgador, puede inscribirla. Entonces, en alcance de ello, el Registro Público de la Propiedad del Comercio, en un análisis en acatamiento del principio de máxima publicidad, no obstante que, como lo dijo, su base de datos no permite identificar de manera clara cuántas sentencias o cuántas inscripciones cuántas inscripciones de prescripción positiva vía judicial, aclaro, vía judicial, no vía notarial, fueron inscritas en esa modalidad. Hay un principio, hay un cumplimiento, hay un principio de cumplimiento o de resarcir el ejercicio del derecho a acceso a la información pública. Sin embargo, lamentablemente, el sujeto obligado desatendió la primera parte, que es cuántas fueron cuántas fueron inscritas omitiendo el pago de impuestos y el cumplimiento de disposiciones administrativas municipales correspondientes. Únicamente dejar esa manifestación en el sentido de que sí hubo un principio de cumplimiento que tendió a reparar el derecho violado al recurrente. Sin embargo, la respuesta pues desafortunadamente no alcanzó para resarcir totalmente el daño o el agravio causado al recurrente. Gracias. Gracias, consejeros. Bueno, nada de lo que acaban de manifestar mis compañeros, nada más también reiterar que asimismo sí se advierte que hubo una disposición de parte del sujeto obligado de entregar información, pero sin embargo no fue exhaustivo al momento de dar la respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, pues no se pronunció respecto al punto 1 de dicha solicitud, incumpliendo con los requisitos que, según el artículo 3 de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, debe contener la información que proporcionen los sujetos obligados. Bien, si no hay mayores comentarios, le solicito, Contralor, someter en votación nominal el proyecto de resolución expuesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del INDAI-BP, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/112/2013, presentado en contra del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado, sometida a su consideración en votación nominal, cuyo sentido ha sido, en primera instancia, sobreseer el presunto recurso de revisión y, en segundo, revocar la respuesta del sujeto obligado, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor del proyecto. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos solicitando que se iba a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Le informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR/112/2013, presentado en contra del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado. Gracias, Contralor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto, por lo cual se le instruye para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. No hay mayores comentarios, les solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.7. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/117/2013, presentado en contra de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. Gracias. Para el desahogo de este punto, nuevamente se le concede la voz hasta con un término de 10 minutos. Número de expediente RR/117/2013,
En contra del sujeto obligado, Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. La solicitud manifiesta: solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de publicidad oficial del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012. La respuesta a esta solicitud por parte del sujeto obligado fue: con relación a su petición, nos permitimos dar la respuesta siguiente. A través de este mismo medio se hace de conocimiento que no le compete a la Oficialía Mayor de Gobierno el manejo de la información solicitada. La documentación relacionada al ejercicio del presupuesto en cualquiera de sus etapas es del ámbito de competencia de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Este órgano garante, el sentido de la resolución, a este recurso, propone modificar la respuesta del sujeto obligado. ¿Es cuándo? Sí, Contralor. Muchas gracias. Bien, compañeros consejeros, queda a su consideración el proyecto de resolución expuesto. Según ustedes desea hacer uso de la voz, cuenta hasta 5 minutos para ello. El proyecto propone la confirmación. El proyecto dice modificar la respuesta de la Secretaría Mayor del Estado a efecto de que funde y motive la negativa de la solicitud de acceso a la información pública identificada con el número de folio 130.857. Gracias. Hacer un comentario, presidente. Bien, como pudimos conocer que la respuesta que emitió el sujeto obligado, Oficialía Mayor, se trata de una negativa de acceso a la información por incompetencia, por no tener dentro de sus facultades la información, poseer la información que solicita el ciudadano. Sí quisiera citar textualmente lo que el ciudadano en su agravio comenta. Si mi solicitud se hubiera ajustado a alguna de las condiciones que establece el artículo 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, la autoridad debió haberme dado la oportunidad de aclarar los términos de mi solicitud o guiar mi solicitud hacia el ente obligado correspondiente, toda vez que debe garantizarse el principio de máxima publicidad contenido en la ley citada. En el presente caso, la autoridad, o sea, el sujeto obligado, no contesta, transgrediendo así mi derecho. Sí considero que es muy lamentable justamente que el sujeto obligado, el Poder Ejecutivo, no haya orientado en su momento al ciudadano para poder dirigir la solicitud hacia la entidad correspondiente. Lamentablemente no fue así. El sentido de la resolución es modificar para que funde y motive, si no me equivoco, la respuesta del sujeto obligado. Únicamente comentar esto, y que el ciudadano no tiene la obligación de conocer las facultades y el funcionamiento, cómo opera la administración pública estatal. Por eso es que debe haber una orientación precisa y puntual por parte de los sujetos obligados. Es cuanto. Gracias, consejero. Consejero, queda a su disposición intervención. Gracias, presidente. Con el permiso del Pleno. La verdad es que la preocupación que establece la consejera la comparto, partiendo de la base que estamos en presencia de un derecho flexible y un derecho fundamental, y no un derecho rígido o un derecho dispositivo como pudiera ser el derecho mercantil o el derecho civil. Por lo tanto, nos permite a nosotros, como intérpretes de la ley, por disposición del artículo primero, precisamente realizar esa flexibilidad, siempre y cuando en alcance del principio pro homine que establece el primero constitucional, reformado en junio del año 2011, pues precisamente aplicar lo que más beneficie a la persona. Y en esta parte no hay límite, siempre y cuando, de acuerdo con la nueva resolución o con la nueva jurisprudencia que recientemente acaba de publicar la Corte, en el sentido de que
los derechos humanos son, digamos, están en segundo plano, o los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, así como la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, goza de cierta jerarquía solamente por debajo de la Constitución, a condición de que no estén limitados de manera expresa esos derechos en la propia Carta Magna. Y un ejemplo, como lo ponen los ministros, es por ejemplo el arraigo. El arraigo, si bien está prohibido en tratados internacionales, bueno, cierto es que el legislador constitucional, el constituyente permanente mexicano, tuvo sus razones, esos fueron los razonamientos a los que llegó la Corte para determinar que cuando se establezca un límite expreso en la Carta Magna, los derechos humanos entonces también se verán limitados, con independencia que exista una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o exista algún tratado internacional que amplíe ese beneficio. Bien, en aplicación de ello, y analizando, encontramos que la propia Ley de Transparencia, en el artículo 83, fracción tercera, establece una figura muchas veces atípica, y a veces atípica porque en muy pocas ocasiones se hace uso de esta figura del tercer interesado. En alcance de esa figura del tercer interesado, atinadamente la Corte acaba de publicar precisamente el viernes pasado una tesis aislada que interpreta la figura del tercer interesado a la luz del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, cuya redacción es idéntica o muy similar a la codificación civil del Estado de Baja California, que es aplicable supletoriamente a la Ley de Transparencia. Y establece con el título Terceros, la relación de supuestos en su intervención en el proceso de esta enunciativa. Precisamente del texto de este ejecutorio se establece que cuando el Código Adjetivo Civil del Distrito Federal, que me permito traerlo, aplicación local, establece de manera, digamos, quienes tienen interés en la relación jurídico-procesal, el tribunal colegiado de una manera muy atinada, bajo esta nueva reflexión de un servidor, debo confesarlo, que establece que lo hace de manera enunciativa solamente y no de manera taxativa o limitativa. Por lo tanto, establece que tercero es cualquier persona que tenga interés en el proceso y que le pueda parar perjuicios la sentencia o la relación jurídico-procesal que se está debatiendo. Y traigo esta colación porque tercer interesado, al ser una figura típica, no está muy bien reglamentada y no existe mucha doctrina ni mucho menos precedentes que hablen sobre la figura del tercer interesado en las leyes de transparencia y el ejercicio del derecho a acceso a la información pública. Al menos yo no lo localicé, ¿sí? Por lo tanto, bajo esta nueva interpretación que hace el colegiado, creo yo que el tercer interesado puede ser desde una persona, incluso la propia ejecutoria lo establece, cualquier persona, no establece una diferenciación entre persona de derecho público o persona de derecho privado. Por lo tanto, bajo esta interpretación creo yo que el tercer interesado que nuestra ley de transparencia establece se refiere a cualquier persona. Puede ser una persona física que tenga interés en que la información sea dada a conocer, o que sea también interesada en que la información permanezca con acceso restringido por la modalidad de confidencialidad o por la modalidad de reserva de la información. Pero también puede ser tercer interesado una persona de derecho público. Incluso el Código Civil Estatal establece quiénes son personas morales, y en una fracción primera del Código Civil Federal, el artículo 25, fracción primera, establece que el Estado mexicano, ¿sí?, y las entidades tienen el carácter de persona moral pública, y la doctrina sí lo establece. Por lo tanto, creo yo que como tercer interesado también puede ser una persona de derecho público, ¿sí? Y bajo este orden de ideas es que en el propio recurso de revisión se le dio vista se advirtió la existencia de una posible persona tercera interesada cuando el propio sujeto obligado a la oficialía mayor del gobierno del Estado contesta que la asignación y el uso y manejo de los recursos públicos o la asignación presupuestal no le corresponde a la oficialía, le corresponde a la oficialía mayor, sino que a quien le corresponde es a la Secretaría de Federación y Finanzas. Y en alcance de ello, en el propio proyecto, en la página 3, cuando se hace la transcripción de la respuesta del sujeto obligado, establece lo siguiente, en el punto número 4, para mayor claridad, que la dependencia estatal facultada para establecer y mantener el sistema del presupuesto por programas en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como para llevar, subrayo,
el ejercicio, control, seguimiento y evaluación del gasto público del mismo es la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Con tal sentido, el sujeto obligado, este órgano garante, el día 3, le dio vista a la Secretaría de Planeación y Finanzas para que manifestara lo que su derecho correspondiera, lo cual realizó el fecha 3 de julio del 2013, mediante oficio sin número, en donde el Procurador Fiscal del Estado contesta lo siguiente: medularmente, en efecto, resulta menester controvertir el agravio expuesto por el recurrente, ya que tal y como lo requiere esa oficialía mayor, el sujeto obligado a quien se le solicitó la información y quien la negó, la información solicitada y la documentación relacionada al ejercicio del presupuesto en cualquiera de sus etapas, subrayo, es competencia de esta Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Por lo tanto, a la luz de esta interpretación que pongo en la mesa, y a la luz también de lo que establece el Código de Procedimientos Civiles y el Principio General de Derecho, que a confesión de parte, relevo de prueba, y trayendo a colación diversas interpretaciones, incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a quien le corresponde la carga de la prueba de que no existe esa información o que esa información es negada en el ejercicio del derecho a acceso a la información pública, es precisamente el ente público y no a la parte que afirma, contrario a lo que establecen los códigos procesales que rigen el derecho dispositivo mercantil, el derecho dispositivo civil, es precisamente el sujeto obligado. Por lo tanto, aquí existe una confesión que para mí hace prueba plena en perjuicio del propio tercero interesado. Y tercero interesado, ¿por qué? Porque tenía interés en que esa información fuera a conocer, tan así que lo confesó, que él tiene información. Por lo tanto, en un análisis, mi propuesta es no acompañar el proyecto de modificar la respuesta para que se funde y motive, ¿sí? Sino que modificar la respuesta, digamos, para que funde y motive, pero ir más allá y ordenar en todo caso al tercer interesado, a quien en la relación jurídico-procesal se le dieron todas las garantías, para que pudiera ofrecer sus pruebas, pudiera alegar lo que su derecho correspondiera. ¿Por qué? Porque está limitado de acuerdo con la jurisprudencia que el tercer interesado puede venir a un proceso siempre y cuando se le respeten todas las garantías de cualquier proceso civil o de cualquier proceso, ¿sí? Entonces, me refiero al civil porque nosotros nos regimos bajo el proceso civil de manera supletoria. Pues aquí se le dieron todas las garantías al sujeto obligado y además confesó que él tiene información. Por lo tanto, mi propuesta es de modificar o bien realizar un análisis más exhaustivo en donde se permita con mayor atino, con mayor pulcritud en el desarrollo de los argumentos, que esta persona, pero que sí existe la figura del tercer interesado, y que esa persona interesada puede ser tanto una persona de derecho público como una persona de derecho privado o de derecho público. Y en su caso, bueno, entonces ordenar la entrega de información a la Secretaría de Planeación y Finanzas por confesión propia establecida aquí. Entonces son dos propuestas que hago básicamente. Una es discutir el asunto de manera posterior para hacer un análisis exhaustivo, o bien proponer la entrega de la información a la Secretaría de Planeación y Finanzas en virtud de la propia confesión que obra contenida en el recurso de revisión. Y dicho sea de paso, bueno, las actuaciones de las autoridades hacen prueba plena sin necesidad de otra prueba en contrario. Es cuanto. Gracias. Consejero, nada más para precisar, ¿la propuesta sería revocar o modificar? Son dos propuestas. O sea, la primera propuesta es si podemos revocar la respuesta. Bueno, no es modificar la respuesta para que entregue la información la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, porque si bien es cierto, no hubo un principio de solicitud de acceso a información pública, sino que él vino a la relación jurídico-procesal por llamamiento de este órgano garante. Entonces es modificar la respuesta, porque al final de cuentas, si establecemos como sujeto obligado es el Poder Ejecutivo Estatal, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que es modificar la respuesta para que entregue la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado y que la oficialía mayor funde y motive debidamente su respuesta, su negativa de acceso. O en todo caso, discutir este asunto con posterioridad para hacer un análisis exhaustivo de la figura del tercer interesado que hoy traigo a colación y que dicho sea de paso, la construcción de estos argumentos fueron, digamos, de manera muy empírica, no con la pulcritud que debe ser, pero dada la premura con la que se dio mi análisis, ¿no? Pues lo expongo a este pleno en esa forma. Gracias, consejero. Bueno, por mi parte, yo considero que sí es un asunto que debe resolverse en esta sesión, de acuerdo con la propuesta, de acuerdo con los argumentos que menciona y ha expuesto el consejero, que son suficientemente, hay elementos suficientes para poder realizar esta votación. No sé si considera que quisiera agregar al respecto o procedemos a atender la propuesta de modificar la respuesta del sujeto obligado para que entregue Secretaría de Planeación y Finanzas la información y modifique su respuesta para que funde y motive oficialmente.
Bien, Contralor, si gusta tomar nota de la propuesta que se hace en el sentido de modificar la respuesta para que la Secretaría de Planeación y Finanzas entregue la información y que se modifique la respuesta para que el sujeto obligado funde y motive su respuesta. ¿Funde y motive? ¿Ya está ahí? A ver, perdón, otra vez. Una es para que el Secretario de Planeación y Finanzas se modifica para que entregue la información. Y la otra es para que funde y motive su respuesta de la mayor. De la negativa, ¿no? Es cuando. Sí, gracias. Gracias por la Bien, Contralor, entonces le solicito someter en votación nominal la propuesta que se hace modificando el sentido de la resolución del proyecto que ha sido expuesto, en el sentido de que se modifica la respuesta. ¿Sí? Con instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la propuesta de resolución del recurso de revisión RR-117-2013, presentado en contra de la Fiscalía Mayor del Gobierno del Estado. Sometida a su consideración en votación nominal, cuyo sentido se propone, en primero, modificar la respuesta para que la Secretaría de Planeación y Finanzas entregue la información, y segundo, modificar la respuesta para que el sujeto obligado funde y motive la respuesta. Iniciando por el lado derecho, el consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero presidente, le informo a usted que existen 2 votos solicitando que se iba a pronunciar el propio. Gómez Llano León, a favor. Le informo a usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución de recurso, la propuesta, del recurso de resolución, de revisión, RR-117-2013, presentado en contra de Fiscalía Mayor del Gobierno del Estado. Gracias, Contralor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto y discutido, por lo cual se le instruye para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones del Instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. No habiendo más comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.8. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-17-2014. Bien, para el desahogo de este punto, se le concede el uso de la voz nuevamente, contando con un término de 10 minutos para ello. El número de expediente RR-27-2014 no presenta sujeto obligado a quien se dirige. La información que solicita no presenta solicitud, se previene al recurrente para que exhiba copia de su solicitud de acceso a la información pública y, en su caso, el acuse electrónico de la misma, así como el sujeto obligado que pretende recurrir. En ese sentido, se emite la siguiente proyecto de resolución que dice: en virtud de que la parte recurrente señalada al rubro no cumplió con la prevención realizada mediante proveído de fecha 7 de marzo de 2014, una vez transcurrido el plazo otorgado para tales efectos, se declara precluido su derecho para los efectos legales conducentes. En virtud de lo anterior, el presente recurso de revisión se tiene por no interpuesto. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Contralor. Bien, consejeros, queda a su disposición el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Si ustedes desean hacer uso de la voz, cuentan hasta 5 minutos para ello. Sin comentarios. Un servidor.
Tampoco tengo comentarios, por lo cual le solicito someter en votación nominal el proyecto de resolución expuesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/27/2014, sometida a su consideración en votación nominal, cuyo sentido es no interpuesto, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero presidente, le informó usted que existen 2 votos, solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR/27/2014. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución expuesto, por lo cual se le instruye para que lo haga el conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga el conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. No hay más comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto de orden del día es asuntos generales. Punto número 5. No se listó asunto alguno en asuntos generales, en virtud de lo cual le solicito, antes de pasar al siguiente punto, nos informe a este pleno los acuerdos a los cuales se llegó en esta sesión. Muy bien, en primera instancia, el primer acuerdo fue 4.3 sobre el recurso RR/90/2013 en contra del Instituto para la Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobiernos y Municipios. Primeramente, se aprueba modificar la respuesta del sujeto obligado y el segundo, dar vista al órgano de control. 4.4 se aprobó sobre el recurso de revisión /96/2013 en contra del Ayuntamiento de Tecate. Primero, se sobresee y presente el recurso de revisión. Segundo, modificar la respuesta sobre los puntos segundos, terceros y quintos de la solicitud de información. Y tercero, dar vista al órgano de control. 4.5, el recurso de revisión RR/102/2013, recurso en contra de la Universidad Autónoma de Baja California. Primero, se aprueba la propuesta de solicitud a la universidad a presentar el convenio que se tiene con la persona moral, desarrollo y vinculación universitaria, sociedad civil, para la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria. Recurso de revisión 112/2013 presentado en contra del registro público de la propiedad y del comercio. Se aprobó sobre el presente recurso de revisión y segundo, revocar la respuesta del sujeto obligado. .7 presentación y la discusión del recurso 117/2013 presentado en contra de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. Se acordó modificar la respuesta del sujeto obligado para que fundamente y motive, en este caso Oficialía Mayor, y modificar la respuesta para que la Secretaría de Planeación y Finanzas entregue la información solicitada.
Y por último, 4.8, el recurso de revisión diagonal 27, diagonal 2014, se aprobó tomarlo como no interpuesto. Bien, doctor, muchas gracias. Le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 6. Fecha y hora para la celebración de la próxima sesión. Bien, para celebrar la siguiente sesión ordinaria del Pleno del Itaí BC, se establece el día lunes 31 de marzo del 2014 en las instalaciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública de Baja California, aquí en la ciudad de Mexicali. La hora se cita a las 9 horas de dicho día. Bien, siendo las 11 horas con 3 minutos de este día martes 25 de marzo del 2014, se clausura la cuarta sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del Itaí BC. Por su atención y su asistencia, muchas gracias.